¿Qué amigos? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por conectarse, por ya estar aquí en este nuevo lunes de live. Sí, me adelanté unos 10 minutitos, pero ya estamos aquí conectados. Y bueno, vamos a tocar un tema el cual muchas personas, cuando yo hice mención de este tema, las mismas personas dijeron: yo me identifico, yo soy esa persona. ¿Ya sabes cuál es el tema que vamos a abordar el día de hoy? Lo mencioné desde el lunes de la semana pasada. Hoy vamos a tocar el tema de la dificultad, la dificultad para gastar en uno mismo. ¿Te sucede? Hay personas que definitivamente no les pasa en absolutamente nada. Hay personas que, hombre, que invierten muchísimo dinero en sí mismos sin ninguna preocupación. Es más, hay gente que hasta se endeuda para invertir en ellos mismos. Y aquí no decimos que algo está bien o algo que está mal. No, simplemente hablamos de ciertas circunstancias y cuáles son aquellas, digamos, características o factores que pueden estar influenciando a que ese comportamiento se genere. Jackie Paredes, ¿qué tal? Muy buenas noches. Me dice que me saluda desde California. Un saludo hasta California. Espero que te lo estés pasando bastante bien. Noema Majelet Rocha dice: mi primer live contigo. Ve, todos tenemos una primera vez. Bienvenida, Noema. Un gusto en saludarte, y todos los que se vayan conectando, sí, me pueden ir escribiendo, me pueden ir diciendo desde dónde se están conectando. Se los voy a agradecer bastante. Por aquí una persona me dice que no se escucha, que no se escucha para nada mi audio. ¿Es cierto? ¿No se escucha lo que les estoy diciendo? Porque yo creo que ya varias personas estarían haciendo ese comentario, ¿no? Díganme, ¿sí se escucha? ¿Se escucha fuerte y claro? Porque aquí Idalia Cruz me dice que no se escucha para nada. No, sí, ya me respondieron. Libertad me está escribiendo desde Nuevo León. Noema Rocha de Dolores Hidalgo, Guanajuato. Ahí está, ya me están diciendo que sí se escucha. ¿Qué hacía falta? Simplemente subirle un poquito al volumen. Saludos hasta Uruguay, Karina Tavares. Saludos desde Zapopan, dice Nena. Tampico, Tamaulipas, dice Yesenia. Bueno, el tema de hoy es dificultad para gastar en uno mismo. ¿Les ha llegado a suceder? ¿Han llegado a estar en esa situación en las que tu propio dinero, aquel que con mucho esfuerzo, sacrificio, durante toda la quincena, te partiste la madre trabajando, pero que es tu propio dinero el que tú ganaste, es tuyo, es producto de tu esfuerzo, se te dificulta gastarlo en ti mismo? ¿Sí te ha llegado a suceder? Lucy Rose dice: saludos cariñosos desde el Estado de México. Rey desde Veracruz dice que sí se escucha. Guatemala, Rospapire, un saludo hasta allá. Fíjate que yo te voy a compartir que hubo una ocasión en que comencé a atender varios pacientes que sí cumplían con ese requisito, y que una vez ahondando en su historia de vida, que me he percatado que la mayoría cubrían como que los mismos elementos, es decir, era la misma historia, lo único que cambiaba era la persona a la que le sucedía. Sí, efectivamente. Esta dificultad de gastar en ti mismo, primeramente cuando la persona tiene el producto de su esfuerzo, que es lo monetario, gastar primeramente se convierte en una sensación como de culpa. Sientes que no te lo mereces. Sientes que gastar en ti es un gasto innecesario, es un gasto tirado a la basura.
De hecho, estas personas que se les dificulta mucho gastar en sí mismos, usualmente comienzan a ver que otra persona a su alrededor, obviamente seres queridos, lo necesitan más que ellos. Y sabes que no, mejor para fulano, mejor para mi hijo, mejor para mi mamá, mejor para mi esposo, para mi esposa, mejor para otros. Porque gastar en sí mismo se vuelve una tarea que posteriormente genera culpa, porque la persona siente que no se merece ese gasto. Aún sea, como te digo, que es producto de tu esfuerzo. La dificultad para gastar en ti mismo no significa, fíjate bien, es prácticamente la tacañería, pero hacia uno mismo. Porque estas personas generan una hipersensibilidad hacia los demás y no tienen ni un solo problema en gastar su dinero en los otros. Es decir, es una tacañería hacia uno mismo. Dice por aquí, saludos del de Honduras, dice Elizabeth FL Guerra Colindres, te veo del de Guatemala, nos hace aquí mención Jackie Paredes. Dice, ahí sí, yo tengo ese problema, tengo 8 hijos y yo prefiero suplir lo que se necesita en mi casa, soy mamá soltera y pienso primero en mis hijos antes que en mí. Bueno, ya extrañaba los lunes de live, dice Jazz Valenzuela. Ok, Rey Sánchez dice, en mi caso, mejor para la casa, para mis hijos, incluso la comida. Ah, no, sí, pues por supuesto que sí. Fíjate que usualmente, bueno, ya estamos describiéndolo, ¿no? O sea, no es tacañería hacia los demás, no, es tacañería hacia uno mismo. Es donde tú no te puedes regalar cosas a ti. Primeramente, en este asunto, lo que acontece es eso, que otra persona se lo merece. Otra persona se lo merece muchísimo más que yo, el producto de mi esfuerzo. Bueno, considero que no necesito explicarlo aún más, creo que ya queda bastante claro. Ya queda bastante claro el por qué es la dificultad de gastar en uno mismo, ¿no? En uno mismo. Dice Juniet, dice, yo tenía ese problema muy fuerte hasta que comencé a escuchar del amor propio. Exacto. Bueno, vamos a comenzar a hacer un análisis y ustedes me van a decir qué tan de acuerdo están con esto que yo les voy a compartir. Usualmente esas personas vienen desde un ambiente, en su mayoría, desde un ambiente donde a esas personas les enseñaron a que tenían que comenzar a hacerse cargo de los demás, de otras situaciones, de otras personas. Como por citar algunos ejemplos, Por citar algunos ejemplos, obviamente caben más cosas. No sé, el clásico ejemplo de cuando son varios hijos y que el hermano mayor se tiene que hacer cargo de sus hermanitos, porque papá y mamá trabajan, etcétera, y que al hermano mayor le inculcan, tienes que ponerle el ejemplo a los demás. Entonces, desde ahí, al hermano mayor o al que se hace cargo de los hermanitos, como que si fueran sus hijos, le dan esa encomienda de sacrifícate por los otros. Poner también ejemplos como por ejemplo cuando eh, niños no tienen por qué, pero sucede, niños que se preocupan de la situación económica de la familia. Por ejemplo, yo recuerdo en alguna ocasión que acudí cuando yo estaba haciendo mis prácticas profesionales de la licenciatura en psicología. Recuerdo que en una primaria, en una escuela primaria, un niño, recuerdo que iban a hacer un bailable,
y le preguntan que quiénes quieren participar. Y yo recuerdo muy bien la respuesta de un niño que dijo, yo no, maestra, porque somos pobres. Caray, yo me quedé como un niño de 8 años ya tiene ese nivel de conciencia de que no tiene que involucrarse en ningún festival de la escuela porque va a implicar gasto. Entonces son niños muy conscientes, entre comillas, de que hay otros gastos que se tienen que cubrir, pero en ellos no hay posibilidad de que se cubra. O sea, se tienen que cubrir otras cosas que son prioridad. Es decir, en pocas palabras, que al ser humano desde pequeño le hacen sentir que otras cosas, que otras personas, que otras situaciones son más importantes a cubrir que sus propias necesidades. Es decir, hay algo más importante que tú que se merece ese dinero. El niño comienza, y más todavía si es que ocurrió en aquellas personas que comenzaron a trabajar desde una etapa muy temprana. Por ejemplo, hay personas que comenzaron a trabajar desde los 8 o 9 años de edad, desafortunadamente, y que tenían que entrarle, involucrarse en la economía familiar, o que simplemente sabían que tenían que limitarse porque no podían gastar mucho porque entre todos tenían que solventar ese sistema económico familiar, pues para la necesidad más básica del ser humano, que es comer. Entonces era que toda la familia se concentraba en todos vamos a generar ingresos para la comida, para la comida. Entonces, a aquella persona que genera o desarrolla esa sensación en la cual tiene que sacrificarse por los demás, es ese elemento en el cual la persona siempre comienza a desplazar, fíjate muy bien, lo que mencionaba aquí Lacan. El deseo es el deseo del otro. ¿Con qué quiero mencionar, hacer énfasis con esto? Mi primer deseo aquí es, a ver, amigas, amigos, ¿cómo se sienten ustedes? ¿Cómo se sienten ustedes? Recuerden, cuando ustedes eran pequeños, pequeñas, ¿cómo se llegaron a sentir aquella ocasión que ustedes veían a sus padres, que los veían enojados, preocupados, tristes, desconsolados? Como niño, te sientes con esa necesidad de tener que solventar de alguna manera esa felicidad en casa porque no quieres ver a tus padres sufriendo, ¿verdad? Cuando ves a tus padres así y eres un niño, se desarrolla una angustia, la cual se siente como una amenaza a la integridad, en el ¿qué le está pasando a mi familia? Se está desmoronando, nos estamos yendo hacia abajo. Y pues mandarle que en ese momento intentas, o sea, la angustia se convierte posteriormente en ansiedad y quieres realizar alguna acción para que tus padres se encuentren felices, se encuentren estables, se encuentren en una armonía. Por lo tanto, sientes que tienes que hacer algo. Y en ese momento, cuando más te encuentras tú expuesto a la tristeza, la angustia de tus padres, sientes que tienes que actuar. Ahora, si tú tuviste que trabajar desde pequeño y todo, ¿cuál era la principal preocupación a satisfacer? El que hubiese dinero en casa para poder que todos estuviesen en paz, tranquilos, sabiendo que la comida por lo menos no iba a faltar, ¿no? O que te tenías que sacrificar por los demás. Bueno. Y aquí cómo se cumple el deseo el decir mi deseo es el deseo del otro. Mi deseo principalmente es ver a mis padres contentos, felices, estables. Para eso
Para eso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hacer aquello que a mis padres les genere felicidad, es decir, cumplir con el deseo de ellos, es decir, cumplir con el que yo pueda otorgarles esa solvencia económica para después yo sentirme a gusto, en paz, tranquilo, satisfecho, y de ahí yo poder satisfacer ahora sí mi propio deseo. Es decir, inicialmente cubro las necesidades de mis padres para que ellos no se preocupen, y una vez que yo ya pude satisfacer esas necesidades, ya me siento tranquilo yo, pero ya que cumplí primero con eso, ahora sí ya puedo ir a cumplir con lo mío. Pero de que eres niño estás expuesto hacia esta situación una y otra vez, y pareciera que nunca es suficiente, porque si estamos en ese punto en el cual de manera muy constante el dinero es una preocupación bastante latente en la familia, pues nunca vamos a satisfacer del todo el deseo del otro. Lo cual se satisface un momento, pero me vuelve a generar angustia. Se satisface, me angustio. Se satisface, me angustio, porque siempre hay más. Ante este ritmo de vida, ante este ritmo de vida, la manera de relacionarme con los otros es por medio de la angustia. Me relaciono con el otro por medio de la angustia. Es decir, me relaciono con el otro por medio de satisfacer sus necesidades. Y ya una vez que yo cumplí la necesidad del otro, ya cumplí mi misión. Ahora sí, ya me puedo regalar algo. Pero ¿qué crees? Que esto no para. Porque las personas cumplimos las necesidades de una persona, de otra persona, de otra persona, de otra persona. Y es por eso que nunca nos regalamos nada, porque estamos muy, muy ocupados satisfaciendo las necesidades de otras personas, porque me enseñaron que de esa manera yo podía ser aceptado y yo podía encajar en esa familia. Soy aceptado desde que cumplo el deseo de los demás. Es por eso que si yo compro algo que sea destinado para mí, me entra un miedo, me entra una culpa, me entra un coraje de cómo si yo tengo que cumplirle a alguien más. Y obviamente como nosotros nos vamos desarrollando, ya no es solamente en nuestro círculo social, ya no es solamente satisfacer la angustia de los padres porque hace falta el dinero para la comida. A eso le sumamos que ahora primero son los padres, ahora también son los hermanos, la pareja, que si tengo hijos con la pareja, mis hijos, los abuelos, o sea, hasta los amigos entran aquí, porque, vaya, o sea, yo conozco personas que se han llegado a relacionar con los amigos por medio de regalos. Es decir, yo tengo ganas de salir a un bar, a un restaurante, donde quieras, pero yo sé que soy yo el que siempre tiene que pagar la cuenta de todos, porque para ser merecedor de la atención de los demás, ¿qué es lo que necesito? Pues obviamente que las personas se encuentren a mi lado, siempre y cuando yo les otorgue algo a ellos. ¿A poco no parece lógico? Entonces, todo el tiempo se genera una angustia. Ahora lo siguiente. Ahora se le va a sumar que las personas, ahora siento que las personas se van a alejar de mí. Ahora siento que las personas se van a alejar de mí si yo no les satisfago a ellos sus necesidades. Pero ahora no es solamente las necesidades, porque ¿sabes qué es lo peor de esto? Que además de satisfacerle las necesidades a los demás, lo peor de esto es que nos comenzamos a abandonar a nosotros mismos para satisfacer necesidades y deseos de los demás. ¿Y qué crees?
aquí viene el dato más fuerte. Y ustedes me van a decir si es cierto o no. El dato más fuerte te dice lo siguiente. Además de satisfacer, como persona, se te dificulta ponerle límites a los demás. Y siempre dices que sí ante los caprichos de los otros. ¿Sabes por qué? Porque sientes que si les dices a ellos, no puedo, sientes que te van a dejar porque no pudiste, porque les pusiste límites. Entonces, te acostumbras a que la gente te dé amor, te acostumbras a que la gente te preste su atención, siempre y cuando te sacrifiques por ellos. Entonces, el día que alguien te pide un favor, el día que alguien, digamos, se extralimita contigo, el día que alguien, digamos, se está aprovechando de ti, sientes que no puedes poner límites, porque lo peor del caso es que como te enseñaron a relacionarte con los demás por medio del sacrificio, de que te tienes que sacrificar por los otros, sientes que no puedes decir que no. Porque sientes que si pones un límite, sientes que te van a abandonar, que te van a dejar, que ya no te van a querer, que ya no te van a amar. Y es ese momento donde permites que todo el mundo se aproveche de ti, porque tú, desde pequeño, ya has normalizado el entregarte por los otros, el entregarte por los demás, el entregarte hacia personas que ni siquiera, en ocasiones, ni siquiera te van a dar las gracias. ¿Por qué? Porque ahora tú los habrás acostumbrados a que tú siempre estás disponible para ellos. Pregunta para los que me están escuchando. ¿Es así? ¿Es de esa manera? ¿Les cuadra la información? ¿Qué opinan? ¿Si es así? ¿Sí se siente de esa forma? Es uno de los sentimientos en el cual sientes que la gente por todo se te va a alejar, que no eres digno de sus atenciones, que no eres digno de su amor, que no eres digno de sus atenciones. ¿Por qué? Porque te han enseñado que la única manera de relacionarte con los otros es sacrificándote y entregándole todo a los demás. Y que tú no te quedes con nada. ¡Pum! Cuando se cumple aquí el deseo del otro, lo que sucede en ese momento es que siento que ahí se desarrolla un concepto que se llama afánesis. La afánesis es la sensación de desaparición del sujeto. ¿Qué quiere decir? Que yo soy yo siempre y cuando le cumpla los caprichos a los demás. Es mi única manera de existir. Es la única manera en la cual puedo existir para los demás. Porque si los demás se van, yo siento que voy a desaparecer y que nadie me va a querer y que nadie va a estar al pendiente de mí. Yo he conocido personas que cada cierto tiempo a sus amigos les tienen que dar regalos porque ellos sienten que no hay otra forma en la cual se pueden relacionar por medio, que no sea por medio de los obsequios. Yo conozco personas que cuando se ven con amigos, ellos saben que yo soy el que siempre va a pagar la cuenta, porque siento que las personas se van a alejar de mí si es que yo les pido a ellos que pongan su parte. Te sientes condicionado a estar en una relación con los demás siempre y cuando sea por medio de esa entrega hacia los otros. ¿Verdad? Si usted está pasando una situación como esta, es importante que se dé cuenta que tiene que comenzar a atenderse. ¿Por qué?
Porque este sacrificio hay personas que evidentemente lo notan, lo observan, y claro que hay gente que se aprovecha de estas personas que se les dificulta poner límites. Sí, hay gente que se aprovecha de eso. Tú lo haces de una muy buena voluntad, pero hay personas que se aprovechan de ti de la peor de las voluntades. Pero ¿cómo le hago cuando me han enseñado desde muy pequeño que la única manera de relacionarme con los otros es por medio del sacrificio? ¿Es por medio del entregar todo, del no establecer límites? Solamente déjame decirte a ti, si el amor que te dan es condicionado, es decir, te doy amor siempre y cuando tú cumplas con entregarme todo, entonces no es amor. Amor condicionado no es amor, para nada. Piénsalo. Es mejor perder a personas falsas y que se queden uno o dos que tratar de contener a todo el mundo por medio de tu sacrificio, porque no todo el mundo se merece tu sacrificio. No todo el mundo lo va a valorar. No todo el mundo va a decir, ay, mira, Sergio se está partiendo la madre, lo voy a valorar. No, ni madres, al contrario. Hay gente aprovechada de eso y hay gente aprovechada que te va a ver que te estás poniendo una super chinga y no metería las manos al fuego por ti. Ser un poquito egoísta no tiene nada de malo. El egoísmo puede servirse como una herramienta para que tú te sientas bien contigo mismo. Hace un rato yo publiqué una frase, una pregunta en mi página, preguntando, ¿cómo te imaginas que serían las cosas si te dieras a ti mismo todas esas oportunidades que le das a los demás? Medítalo. Si te mereces una vida plena. Si te mereces cosas bonitas. Si te mereces gastar en ti. Es producto de tu esfuerzo. Porque todavía algunas de esas personas llegan hasta desarrollar el famosísimo síndrome del impostor. Aquella persona que no se cree ni siquiera sus propios logros. Por ejemplo, una persona puede aplaudir los logros de los demás. Te titulaste, hiciste una carrera, grabaste un disco, aprendiste a tocar la guitarra, aprendiste a hacer eso, aprendiste a nadar, aprendiste tal cosa. Pero si yo lo hago, siento como que, pues es cualquier cosa, ¿no? Puedes aplaudirle a los otros, pero si tú lo haces, sientes como que, no tiene tanta importancia. Tú mismo demeritas tus propios logros porque dices, pues es lo que tenía que hacer, ¿no? Ese es el esfuerzo que tenía que dar, ¿no? Ojo, si te mereces cosas buenas. ¿Fue así de esta manera que lo describí? Échale pluma, como decimos usualmente acá en Nayarit. Se nos fue el tiempo, el tema quedó explicado. Más vale solo que mal acompañado, acuérdate que dice la frase. Que pasen todos muy buenas noches, un gusto haber estado con ustedes y como se dan cuenta tenemos un nuevo escenario muy diferente a transmitir desde el consultorio y bueno, nos vemos aquí en transmisión lunes de la próxima semana, ¿vale? Que pases muy buenas noches y gracias por haberte conectado y muchas gracias todavía si me haces el gran favor de compartir esa transmisión en tus redes sociales. Nunca sabremos quién realmente se encuentra del otro lado del monitor y que necesite esta información, ¿vale? Puedes ayudar a una persona con el simple hecho de compartir. Permíteme llevar la salud mental a esos rincones donde la gente tal vez no tiene, digamos, esa solvencia de poder pagarse su propia cita, su consulta. Pero déjame a mí hacer esta labor en la cual
transmito para que la gente pueda adquirir, mira, yo escuché esto y me sirvió, me ayudó. Y tú me ayudas con el simple hecho de compartir este live. Te lo agradeceré bastante. Buenas noches.